Libro de Éxodo capítulo 3 nos narra ese acontecimiento que se dio en la vida de un personaje que ya todos conocemos. Su nombre es Moisés. Moisés tuvo que vivir por 40 años en Egipto como príncipe y fue uno de los grandes de la historia a través de la historia bíblica. Él tuvo que pasar por muchos momentos difíciles, como cuando él descubrió que pertenecía a los hebreos. Y cuando él descubrió que era un hebreo, se puso mucho interés por su pueblo, por su nación. Y en ese momento, pues, cuando él vio que uno de los egipcios maltrataba a uno de los hebreos, él entró en ira, lo defendió, pero mató al egipcio. Eso lo llevó a enterrarlo secretamente, esconderlo, y según él nada pasaba. Pero siempre hay alguien que ve, siempre hay alguien que está ahí a la expectativa, viendo lo que tú haces, las vueltas que tú das, lo que andas haciendo, porque hay alguien que siempre va a estar pendiente de lo que tú hagas, y en este caso había ahí ese par de ojos que estaban pendientes de Moisés. Fue al faraón a decirle que Moisés había matado a un egipcio y que lo había sepultado. Al darse cuenta, Moisés tuvo que huir al desierto. Tuvo que escapar porque lo iban a matar de todas maneras. Esa era la cultura de los egipcios, que si alguien le quitaba la vida a un egipcio, también moría de la misma manera. Moisés tuvo que irse al desierto. Qué difícil que después de ser el príncipe, después de estar en el palacio por 40 años, después de ser parte de la familia real, él rehusó hacer eso para defender a su pueblo. Pero él tuvo que escapar. Él tuvo que huir, porque él no iba a ser un libertador así de la noche a la mañana, sino que hay un proceso. Cuando Dios te quiere usar, hay procesos. Cuando Dios quiere obrar en la vida de uno, hay procesos. Moisés tuvo que irse al desierto. ¿Qué hay en el desierto? En el desierto hay soledad, en el desierto hay frustración, en el desierto hay desánimo, en el desierto hay sequedales. Lo más que hay es temperaturas altas, el sol fuerte cayendo sobre el rostro, sobre el cuerpo del que está en el desierto. Hay desesperación por ese calor, en la noche hay frío, y lo más que puede ver son los arbustos secos rodar, esa sequedad que hay en el desierto. Ahí estuvo Moisés, y no estuvo un día, no estuvo 2 días, estuvo por 40 años. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y el propósito de Dios es verdadero, se cumple al pie de la letra. Dios iba a usar grandemente a Moisés, pero él tenía que pasar por ese tipo de procesos, por esas situaciones difíciles, por esas situaciones adversas. Llegó hasta Madián. Ahí estaban los madianitas, y los madianitas eran nómadas, pero estos se habían radicado ahí, y ahí estaba el líder Jetro con sus hijas, y ellos eran pastores, cuidaban sus mismos rebaños, eran ganaderos, pero tenían ovejas. Y Séfora, una de las hijas de Moisés, en cierta ocasión estaba sacando agua para darle de beber a las ovejas, cuando alguien llegó a atacar a Séfora, no dejando que ella sacara esa agua. Pero ahí estaba Moisés descansando. Cuando escuchó los gritos de Séfora, él se levantó, la defendió, y aquel hombre huyó y le dio de beber a las ovejas, y esta mujer lo llevó a Moisés a donde su padre, y su padre era Jetro, y allí cayó en gracia, se la dio en matrimonio. Moisés se casó, nosotros conocemos la historia, el proceso es bonito de Moisés, procrearon 2 hijos, y ahora Moisés está ahí trabajando como pastor. Después de ser príncipe, ahora él es un pastor de ovejas, y él andaba pastoreando las ovejas en el día, en la noche, hasta que llegó a una montaña y vio a lo lejos, vio que había una luz resplandeciente, vio que había algo fuera de lo normal.
mal y se acercó, caminó hacia las alturas y cuando de repente escuchó una voz que le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Y en ese momento Moisés se quitó las sandalias, caminó y él vio que esa voz salía de esa zarza ardiendo y esa zarza no se consumía. En ese momento la voz de Dios hablándole, diciéndole: yo soy el que soy. Y esa voz que le impactó a Moisés era la voz de Dios. Y le dijo Dios a través de la zarza ardiendo: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: tengo una vara, pues tírala al suelo. Y cuando él la tiró al suelo, la vara se convirtió en serpiente. Y le dijo Dios: tómala por la cola. Y Moisés la tomó por la cola y la serpiente se convirtió nuevamente en esa vara. Luego le dijo: mete tu mano en tu costado. Y la metió Moisés así, y cuando la sacó llena de lepra. Y en ese momento Moisés entendió que allí estaba delante de la presencia de Dios. La verdad es que Dios tiene propósitos, Dios tiene planes para la vida de cada uno de los que son elegidos por parte de Dios. En ese momento Dios le dijo: ve a Egipto, porque mi pueblo está clamando y sus oraciones han llegado delante de mí. Ve, porque tú eres el elegido, el escogido. Y Moisés en ese momento tuvo temor. Y le dijo Moisés a Dios: pero ¿yo quién soy, Señor? Si voy, ¿qué les voy a decir, Señor? Y el Señor Dios Todopoderoso, soberano, le dijo: ve y di: yo soy el que soy. En ese momento Moisés, analizando las cosas, le dijo a Dios: pero yo soy tardo de habla, Señor, no puedo hablar. Y le dijo: ve, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Voy a poner a tu lado también a tu hermano Aarón, para que tú hables lo que yo diga y que él hable lo que tú le vas a dar a decir a él. Y en ese momento Moisés entendió que a Dios no se le puede decir no. A Dios hay que obedecerle, o se hace o se hace. Uno tiene que entender el llamado de Dios y obedecer a los propósitos de Él. En ese momento Moisés llega a cumplir el propósito de Dios. Pero aquí hay algo que yo quiero aplicar a nuestras vidas, y es que nunca digamos: no puedo. Nunca digamos: no sé qué hacer. Nunca digamos: no tengo la capacidad para cumplir esa misión, Señor, porque no tengo nada. El Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y yo quiero decirte en esta hora: ¿qué tienes tú para darle a Dios? ¿Qué tienes tú para ir al mundo? A lo mejor no tengas oro ni plata, a lo mejor no tengas nada que ofrecerle al mundo, pero el Señor quiere que tú vayas a decirle que tú vas en representación del soberano Rey, del que todo lo puede, el que todo lo tiene y el que puede bendecir la vida de aquellos que creen en Él. Tú tienes que ser el instrumento que Dios use para la gloria de su nombre, para alabanza de su gracia. Tú vas a ser el instrumento que Dios está llamando en esta hora, para que vayas al mundo y le digas a la gente cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es el gran yo soy. En esta hora yo quiero decirte que lo que tú tienes en tu mano es lo que tú vas a dar, ese conocimiento, esa visión que tú tienes, ese enfoque positivo que tú estás viviendo. Dios te va a usar con poder y autoridad, pero tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Dios te llama en esta mañana. Él quiere hacerte un instrumento en tus manos. Hoy es la oportunidad. Ven al Señor Jesús. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es la oportunidad que tienes. Ven a Cristo Jesús. Él te llama. Oremos al Señor. Padre, gracias. Bendice la vida de mis hermanos. Gracias por darme el privilegio de poder compartir tu palabra. Y en el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.